Muy bien, buenas noches, un saludo a todos, a todas, amigos de las obras de la Presencia Salesiana en Bolivia. Para mí es una alegría también poder participar. Agradezco la invitación de los organizadores a poder aportar, ¿no? Con alguna reflexión, ¿no? En este precongreso. Y bueno, pues después de la presentación del padre Marcelo, ha dicho ya muchas cosas fundamentales, ¿no? Tal vez sea muy poco lo nuevo que yo pueda decir, sino recordar y refrescar alguna idea, digamos, que pueda complementar básicamente la presentación inicial. Bien, voy a compartir esta presentación que tengo preparada y con ella yo me iré también guiando la presentación general. Bueno, bien, entonces el tema que también se me había propuesto está relacionado, ¿no? Yo le puse con la razón preventiva algunas reflexiones, ¿no? Voy a tener tres momentos. El primer momento es hacer una lectura, digamos, del contexto cultural que vivimos y que viven nuestros jóvenes, un intento de entender esta realidad. En segundo momento, una breve alusión al sistema preventivo y al tema de la razón, más concretamente. Y finalmente, pues algunos desafíos y algunas propuestas o sugerencias, ¿no? En torno a esto. O sea, por ahí va a ir más o menos la presentación. Quisiera empezar con esta imagen, que es la imagen de la parábola evangélica de la casa sobre la roca, construida sobre la roca, y de la casa construida sobre la arena, ¿no? Una nos habla de estabilidad, de firmeza, y la otra nos habla de precariedad, de algo efímero. Y creo que es una buena imagen que puede explicar el cambio de época que estamos viviendo, ¿no? La situación actual que estamos viviendo. Y para esta reflexión me sirvo un poco de las ideas de un filósofo polaco, Bauman, que seguramente ustedes habrán escuchado, que él hace una interpretación, ¿no? Filosófica, sociológica, del tiempo que estamos viviendo. Él explica lo que ha venido a denominar la posmodernidad. Él prefiere llamarlo la modernidad líquida. Es decir, hemos pasado, en este tema más filosófico, el tema de la razón, hemos pasado, digamos, de una época de un pensamiento fuerte, primero con la visión cristiana, que ha dominado más o menos hasta el Renacimiento y por ahí, ¿no? Y después con el encumbramiento de la razón como la fuerza humana que domina y guía la historia y la vida, que en la época moderna hasta nuestros días, hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial, donde había un pensamiento fuerte, una razón sólida, una confianza absoluta en la razón, ¿no? Primero el logos cristiano y después la razón humana, que era la guía y la fortaleza. Bueno, sucede que después de la Segunda Guerra Mundial se entra en una crisis también existencial y comienzan a surgir, replantearse y cuestionar este papel de la razón, ¿no? De las utopías, tanto sean marxistas, capitalistas, que prometían que el hombre con su propia fuerza iba a alcanzar pues la plenitud y la felicidad, cuando todo eso fue un fracaso, ¿no? Fue más bien el derrumbamiento y casi la destrucción de la humanidad. Entonces surge una especie de reflexión y de entrar en un momento de un pensamiento débil, lo que se ha llamado posmodernidad, pero que Bauman prefiere llamarlo modernidad líquida, ¿no? Y que a partir de ahí hace sus reflexiones sobre la sociedad, sobre varios aspectos de la vida. Una sociedad, una modernidad líquida que se caracteriza por un pensamiento débil, ¿no? Se desconfía de la razón, se desconfía de las instituciones tradicionales, entre ellas la escuela, la iglesia, los aparatos de justicia, ¿no? Y se tiene una sociedad líquida, precaria, frágil, cambiante, ¿no? Hoy se habla, por ejemplo, del posdeber, la posverdad, ¿no? El poshumanismo que hacía referencia al padre Marcelo, es decir, un cambio de época realmente donde se trastocan todo lo que hasta ahora creíamos que era estable y permanente. Por eso se habla de algo líquido, ¿no? Lo que el Papa Benedicto XVI en su momento llegó a definir
como la tiranía del relativismo. Vivimos una época de relativismo absoluto en todo sentido. Relativismo cognitivo, relativismo moral, relativismo social, donde nada es permanente y nada es estable. Entonces, por eso es una sociedad, un mundo líquido, ¿no? Por eso esta imagen un poquito expresa esto que estamos viviendo. Vivimos en un contexto líquido, donde ya nada es seguro, nada permanente, todo es cambiante. ¿Y esto cómo se refleja en la vida y en la condición de los jóvenes? Pues aquí los jóvenes en una sociedad líquida, por una parte, viven lo que se llama un amor líquido. Es decir, el amor ya no es permanente, no hay un compromiso, más bien hay un miedo a comprometerse a unas relaciones estables, sólidas y permanentes. Las relaciones son precarias, son pasajeras, son momentáneas, son funcionales. El afecto mismo se vuelve muy inestable. Y eso lo vemos continuamente, ¿no? Que en nuestra juventud el tema afectivo es muy complejo y hay ese miedo al compromiso, ese miedo a dar un sí para siempre, por ejemplo, o de mantener los compromisos, las responsabilidades a largo plazo. También podemos hablar de una realidad líquida en el sentido de que como que se diluyen las barreras, ¿no? Muchos jóvenes viven esta realidad de que no hay barreras, no hay límites, que la forma de vivir son nuevas experiencias, ¿no? No hay pasado ni futuro, lo que cuenta es la experiencia del momento. Por eso también esta moda que ha surgido de viajar, de tener nuevas experiencias, de ir a un lado, a otro, este tema de los conciertos que hoy se ha vuelto muy común, que viajan y gastan su dinero en unas ciudades, en otra, porque la vida es esa, ¿no? Vivir momentos y no construir una historia. Entonces se hace líquido también este aspecto. Hay un cambio constante social y laboral, y la gente de hoy tiene esa mentalidad, sabe que un trabajo no es para siempre, como por ejemplo la idea que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, que dedicaban una cosa y se dedicaban para toda la vida. Ahora saben que pueden cambiar, que son trabajos momentáneos, también por la situación social y laboral que vive nuestra realidad económica y política. El joven sabe que está en un constante inestabilidad social y laboral, ¿no? No hay una permanencia. Hablamos también de una educación líquida, y esto es un tema fundamental, porque estamos hablando de que la educación ha dejado de ser un elemento, pues, el rol que cumplía hasta hace algunos años, ¿no? De una reproducción, digamos, de los valores, principios y preparar ciertos elementos y ser también la transmisora de toda la riqueza y el conocimiento acumulado por siglos, ¿no? Ahora la educación se ve más en un tema funcional, es como un objeto de consumo que tiene que darte herramientas inmediatas para insertarte en un mundo laboral, para capacitarte en aspectos muy específicos, y tiene que ser ágil, tiene que ser ligera, tiene que ser inmediata, ¿no? Ya la educación tradicional ya no es funcional para este tipo de realidad. Y también hablamos del tema del consumismo. El consumismo no solo por el hecho de gastar, de consumir, de generar recursos, sino también con la idea de que siempre tengo que tener algo nuevo. No puedo estar con lo mismo. Cambio de celular, aunque mi celular siga funcionando y tenga larga vida, pues tengo que cambiarlo. Cambio de auto o cambio de una cosa a otra. Siempre tengo que estar teniendo nuevas experiencias, adquiriendo nuevas cosas, no solo porque me lo pide el mercado, sino también porque es una necesidad que se va creando. Y aquí surge la ansiedad, que es una enfermedad de nuestro tiempo, ¿no? Que se ha agravado también con el tema de la pandemia, porque la ansiedad es justamente esa falta de seguridad o de no poder lograr y estar al día, digamos, con todos estos cambios y estas experiencias nuevas que uno pretende adquirir. Más o menos esta es una síntesis muy genérica, muy general, habría que profundizar algunos aspectos, ¿no? Pero nuestros jóvenes y nosotros mismos ya vivimos este tipo de realidad. Y no es para satanizarla, no es para decir qué grave, qué mal, sino es para constatar que estamos en este mundo, en este contexto. Y como decía también Padre Marcelo, es
A partir de aquí, a partir de estos aspectos que tenemos nosotros que educar y plantear el sistema preventivo también en este contexto, ¿no? Ese es el gran desafío. O sea, no es una situación fácil, es un cambio de época, porque incluso la misma educación tradicional está cuestionada. Tendremos que revisar ya de niveles más profundos qué educación estamos dando a nuestros jóvenes y si esta educación realmente es válida y importante para este contexto. O sea, es complicado, ¿no? Bueno, hasta aquí esta primera parte, una pequeña interpretación del contexto cultural y social que vivimos. Bien, una referencia muy rápida al sistema preventivo. Muchos ya conocemos, algunos saben muy bien de lo que es el sistema preventivo y lo han dicho muy bien. También Marcelo lo ha aclarado, Marcelo Escalante lo ha aclarado al comienzo. No son tres aspectos separados, es un único movimiento con tres elementos fundamentales, pilares o cimientos, ¿no? Que sabemos bien, pero todo nace de un amor pedagógico. Ese es el punto de partida. El sistema preventivo es la intención de la caridad pastoral por llegar a los jóvenes, ¿no? Es el amor del buen pastor, traducido en un contexto pedagógico. El Papa ha definido la educación como un acto de amor y de esperanza. Pues para nosotros es básicamente eso, un acto de amor y esperanza. Y desde ese punto de vista, desde esa óptica del buen pastor que tuvo Don Bosco y que tenemos nosotros como educadores, es que tratamos de aplicar el sistema preventivo justamente como este elemento que unifica todos los aspectos de a dónde queremos llevar al joven, ¿no? Detrás de esto hay una visión antropológica cristiana, ¿no? De un ser con razón, con afectos, pero también con trascendencia, ¿no? Y que cada uno de estos elementos, pues, son justamente un detalle o un aspecto que hace posible que este amor pedagógico sea efectivo, sea eficaz en la propuesta educativa. Yo simplemente me voy a detener rápidamente en lo que considero que son los elementos claves, que obviamente esto Don Bosco no lo ha desarrollado, pero ya con la pedagogía salesiana y los estudios se ha ido un poquito definiendo en qué consiste, o cómo deberíamos entender la razón en nuestro momento, ¿no? Pero que tiene una base en las claves pedagógicas de Don Bosco, así como lo ha explicado el padre Marcelo. Por una parte, la razón es una facultad, ¿no? Que es la facultad de comprenderse a sí mismo, es decir, de entender mi propia vida. Y aquí hay un montón de elementos: la aceptación de sí, las motivaciones de vida, los valores, los ideales, el sentido de mi vida, mi proyecto de vida, el saber elegir, el saber decidir, es decir, el ejercicio de la libertad. Por una parte, la razón no solamente es la capacidad de conocer la realidad, ante todo es conocerse a sí mismo y comprenderse, ¿no? Tenemos esa facultad y esa posibilidad. Y por otra parte también es la función, digamos, tradicional y clásica de la razón, de la inteligencia, ¿no? Entender críticamente la realidad. Es decir, el conocer con todos sus elementos, el pensar y el transformar. Es decir, que esa realidad también sea transformada. O sea, la razón abarca todos estos elementos. Ahora, con los aportes que no podemos desconocer, por una parte de Goldman, por el tema de las inteligencias múltiples, y el tema de Gardner, por el tema de la inteligencia, ¿cómo se llama? Emocional, la inteligencia emocional, pues se tiene que complementar y justamente encaja muy bien en esta visión del sistema preventivo. Esto dicho rápidamente, una síntesis así muy simplificada de lo que puede ser el sistema preventivo y sobre todo este enfoque y este énfasis en la razón. Ahora voy al tercer momento, es decir, y yo mismo me he hecho esta pregunta para poder entender esto, ¿no? ¿Cómo educar con el sistema preventivo, con la razón preventiva, en este contexto líquido? Es decir, en este contexto, en esta situación, en este momento que nos toca vivir, ¿no? Y marcado por la precariedad, la inestabilidad, la inseguridad de muchas cosas que antes eran seguras y claras. Bueno, pues yo he puesto algunos elementos.
Por una parte, a nivel general, recuperar el valor de la verdad, del bien y la belleza, ¿no? Hablábamos de un contexto de posverdad, donde no existe la verdad, existe mi verdad, mi visión, y la fuerza que puedo tener para imponer mi visión a los demás, ¿no? Ya no se habla de objetividad, se habla de relatos subjetivos que pueden crear la verdad. La verdad ya no es algo objetivo, es algo que yo creo. Y aquí influye mucho el tema de las redes sociales, ¿no? Es un bombardeo de información, un bombardeo de cosas y de estímulos que muchas veces ahí es donde los jóvenes se pierden y no hay una verdad. Entonces no hay un elemento de fondo, un elemento firme. También recuperar el valor del bien. Hablamos del post-deber, ¿no? Es decir, ya no hay la parte ética, la parte de que hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas, el cumplimiento del deber que hablaba Don Bosco, sino porque es relativo, es funcional, tiene un toque, hacemos las cosas más en función pragmática, utilitarista, pero no por el bien mismo. Y el tema de la belleza, obviamente el subjetivismo aquí también es muy fuerte y se pierde realmente ese concepto y esa idea de belleza. Recuperar estos valores fundamentales que son pues la base y el fundamento de todo aspecto racional, afectivo, moral y demás, ¿no? Que obviamente hoy en día estamos muy lejos de esto. El segundo, digamos, idea es justamente apunta a qué tipo de persona queremos formar en este contexto, en esta realidad de hiper informada, con hiperestimulaciones, con una confusión afectiva también muy fuerte. Primero, una persona autónoma, es decir, que sepa discernir y definir su propio camino, ¿no? Pero ahí entra muy fuerte el elemento de la razón, con una capacidad crítica muy fuerte, con una capacidad también de decisión importante y un discernimiento de todo lo que puede el estímulo del mundo ofrecer. Una persona solidaria, que entienda que sola no puede hacer este camino, tiene que compartir el camino con otras personas, entregarse también a los demás, que es la única forma de poder construir y definir algo bueno, ¿no? Y finalmente, transformadora, es decir, que no pase indiferente de los problemas sociales, políticos, de la humanidad, sino que realmente, pues, pueda también empeñarse en una transformación de esta sociedad. Y finalmente, pues hablar de una metodología, lo que el padre Marcelo ponía como algunas claves salesianas, ¿no? Y que justamente es la experiencia de Don Bosco, del trato con los jóvenes, directo y eficaz, ¿no? Aceptar al joven como es, el punto de partida, creer en sus capacidades, razonar con el corazón, es decir, la razón y el corazón, un afecto razonable, un afecto fundamentado, el diálogo tan complicado entre la libertad y la razón, ¿no? De hacer el bien con una motivación. La fe que entra en diálogo con la propia razón no es una fe ciega, no es una fe fundamentalista, no es una fe así sin fundamento, sino es una fe razonable, ¿no? Un diálogo con la ciencia, un diálogo con la cultura, es decir, dar motivos de la propia fe. Y finalmente, que tiene que ver con la autonomía, el joven como objeto de su propia educación. Ya hace tiempo se viene hablando de esto, de que uno no es simplemente un objeto del acto educativo, sino es el sujeto que debe ser el protagonista de su acción educativa, ¿no? De promover este aspecto. Esto es, digamos, algunos elementos generales. Yo quiero todavía entrar en un punto más que tiene que ver con una propuesta más general, ¿no? Hace poco hubo unas charlas sobre el Pacto Educativo Global y el sistema preventivo. También virtuales, intervino el padre Fabio Attar, la madre Ivonne, y fueron interesantes reflexiones, ¿no? Y justamente viendo todos estos elementos, veo que justamente las claves que el Papa Francisco nos propone para construir lo que llama el Pacto Educativo Global, son elementos que recogen todo este aspecto del sistema preventivo, ¿no? Es decir, creer en una educación que puede transformar la vida personal y el mundo que nos rodea. Y son 7 claves fundamentales
donde se tocan pues el aspecto de la comunidad, de la familia, ¿no? Del protagonismo de los niños y de los jóvenes, ¿no? Del cuidado de los niños y jóvenes, de sus derechos, de la acogida y la aceptación de todos, ¿no? Una nueva forma de aplicar el conocimiento para ver otras formas de economía, de política, crecimiento, el progreso y finalmente el tema ecológico, ¿no? Cuidar la casa común que tenemos. O sea, son claves, pautas, creo que bien definidas, en las que tendríamos que reflexionar y entrar en esta dinámica que el Papa pide a toda la Iglesia, ¿no? En el contexto de una educación en salida. Iglesia en salida, educación en salida, es decir, en busca de crear esta realidad, un nuevo pacto. Se ha roto ese pacto debido a una crisis de diversos tipos, se ha roto la familia, ya no es responsable o corresponsable de la educación, el Estado se desentiende, no hay se ha roto también la conexión con las generaciones jóvenes, entonces hay que rearticular ese pacto educativo para proponer una educación. Y todavía más concretamente, esto del pacto educativo, el año pasado, hace 2 años, desde el área de educación de la Conferencia Episcopal, se ha promovido unas reflexiones, ¿no? Talleres, grupos de trabajo, los que seguramente habrán participado algunos de ustedes. Y fruto de eso es una publicación, este libro, Reflexiones y Propuestas desde Bolivia, que es interesante, porque se tocan los diversos aspectos de la realidad con este enfoque que el Papa quiere dar. Y sobre todo el capítulo 5, al final, habla justamente de bueno, es una conclusión, ¿no? A partir de estos 7 claves del pacto educativo, la reflexión a la que ha llegado desde Bolivia ha sido la elaboración de un manifiesto con 10 postulados. Y cada postulado tiene su objetivo y su estrategia de aplicación, que es muy concreto y que nos puede servir como guías e iluminaciones para el trabajo que queremos nosotros realizar desde el sistema preventivo. O sea, me parece interesante, importante acoger y tener muy en cuenta esta riqueza del pacto educativo global y esta reflexión hecha desde Bolivia, que es una riqueza muy importante, para justamente pues desarrollar toda esa potencialidad que el sistema preventivo, razón, religión, amor, digamos, nuestro aporte específico a la educación y a la sociedad, pueda también integrarse con esta reflexión más amplia, ¿no? Está en plena sintonía con lo que nosotros queremos alcanzar con nuestros objetivos educativos y pedagógicos. Bien, eso es un poco lo que puedo yo presentar, ¿no? Gracias por su atención y bueno, pues también gracias de nuevo por la invitación.